Hay algo que casi nadie te dice sobre el trauma, y cuando lo entiendes, deja de ser una condena y empieza a convertirse en una posibilidad. Porque tal vez te ha pasado esto. Sabes de dónde vienen tus heridas, has hablado de ellas, las has entendido, y aún así, tu cuerpo sigue reaccionando igual. Sigues sintiendo ansiedad donde no hay peligro. Sigues tensándote en relaciones que quieres que funcionen. Sigues viviendo en estados que pensaste que ya habías superado. Y entonces aparece una idea silenciosa. ¿Y si nunca voy a cambiar? Pero aquí está la verdad que puede cambiar completamente tu forma de verte. No es que no estés avanzando, es que estás intentando cambiar desde el lugar equivocado. Porque el trauma no solo está en tu historia, está en tu sistema nervioso, está en la forma en que respiras, en la forma en que reaccionas, en cómo tu cuerpo interpreta el mundo antes de que tú lo pienses. Y aquí viene el punto más importante de todos. Durante mucho tiempo se creyó que para sanar había que volver al dolor, recordarlo todo, revivirlo, entender cada detalle. Pero hoy sabemos algo distinto. No necesitas revivir el trauma para sanarlo. Tu cerebro no necesita más dolor. Necesita nuevas experiencias, nuevas formas de procesar lo que quedó abierto, nuevas formas de sentir seguridad sin colapsar. Porque el problema nunca fue que no entendieras. El problema es que tu sistema nunca terminó de procesar. Y lo que no se procesa se repite. Pero lo que sí se puede hacer es reprogramarlo. No desde la fuerza, no desde la exigencia, sino desde la regulación, desde enseñarle a tu cuerpo, poco a poco, que ya no está en peligro, que puede soltar, que puede reorganizarse. Porque tu cerebro es plástico, tu sistema nervioso puede aprender algo nuevo. Y lo que hoy sientes como automático puede dejar de serlo. En este episodio, no solo vas a entender cómo funciona esto, vamos a descubrir cómo empezar a cambiarlo, sin romperte en el proceso, sin volver a caer en lo que te desbordó, sino desde un lugar completamente distinto, donde sanar no duele más, sino que empieza por fin a liberar. Y eso puede cambiar tu vida más de lo que imaginas. Durante mucho tiempo, la comprensión del trauma estuvo incompleta. Se pensaba que sanar implicaba recordar, hablar, entender lo ocurrido. Y aunque eso es parte del proceso, hoy sabemos que no es suficiente, porque el trauma no se queda únicamente en la historia que puedes contar. Se queda en el sistema nervioso que sigue reaccionando, en la respiración que se acelera sin razón aparente, en la tensión que aparece en el cuerpo antes de ciertos vínculos, en la sensación de amenaza, incluso cuando no hay peligro real. Van der Kolk plantea algo que cambia por completo el enfoque de la sanación. La recuperación no ocurre solo cuando entiendes tu pasado, sino cuando tu cuerpo deja de vivir en él. Y eso nos lleva a una idea central. No necesitas revivir tu trauma para sanarlo. Lo que necesitas es que tu sistema nervioso aprenda algo nuevo, que puede salir del estado de supervivencia,
que pueda reorganizar sus respuestas, que pueda poco a poco experimentar seguridad sin colapsar. Porque el trauma implica una pérdida de regulación y la recuperación implica restaurarla. Implica recuperar 3 capacidades fundamentales. 1. La capacidad de regular tu estado interno. 2. La capacidad de estar presente. Y 3. La capacidad de sentir que puedes elegir. Este episodio marca un punto de inflexión en esta serie. Aquí dejamos de quedarnos sobre la comprensión y empezamos a entrar en la intervención, no desde la exposición del dolor, sino desde la regulación. En este episodio vamos a recorrer 3 caminos fundamentales de reprogramación del sistema nervioso. Primero, vamos a entender por qué la regulación es anterior a la narración. Porque intentar explicarte lo que sientes no transforma un sistema que sigue activado. Y cómo empezar a trabajar desde el cuerpo, no solo desde la mente. Después, vamos a explorar uno de los métodos más estudiados en trauma, el EMDR, y cómo el cerebro puede procesar experiencias que quedaron atascadas sin necesidad de revivirlas de forma abrumadora. Y finalmente, vamos a entrar en un enfoque que redefine lo que creemos posible, el neurofeedback, una forma de entrenar directamente la actividad cerebral para generar nuevos patrones de regulación, estabilidad y presencia. Todo esto sostenido por un principio clave. El cerebro es plástico. Tu sistema nervioso puede cambiar. Lo que hoy sientes como automático no es definitivo. Este episodio es una invitación a mirar tu proceso desde otro lugar. Un lugar donde no necesitas forzarte a recordar más, sino aprender a sentir diferente. Donde sanar no significa volver al dolor, sino poco a poco salir del estado en el que ese dolor sigue ocurriendo dentro de ti. Y si algo de lo que has vivido se ha sentido demasiado, esto puede ser el inicio de una forma distinta de acercarte a tu historia. Una forma donde no te rompes para sanar, sino donde empiezas por fin a reorganizarte por dentro. Pasemos pues a la primera parte. Regulación antes que narración. Porque entender no es suficiente. Y por dónde empieza realmente la transformación. Hay un error profundamente extendido cuando hablamos de sanar el trauma. Un error que durante años ha sostenido procesos largos, frustrantes y muchas veces incompletos. La idea de que para sanar primero tienes que entender. Entender qué pasó, por qué pasó, cómo te afectó. Y aunque eso puede darte claridad, no necesariamente te da cambio, porque puedes entender perfectamente tu historia y aún así seguir sintiéndote igual, seguir reaccionando igual, seguir activándote en los mismos momentos. Y eso no es un fallo personal, es un límite de enfoque. Van der Kolk lo plantea con precisión. El trauma no se almacena como una narrativa organizada. Se almacena
como una experiencia sensorial y emocional no integrada, como fragmentos, sensaciones, imágenes, reacciones corporales. Por eso, cuando algo se activa, no accedes primero a una historia, accedes a un estado fisiológico. Tu cuerpo entra en alerta antes de que tu mente entienda por qué. Y aquí es donde ocurre el desajuste. Intentas explicarte algo cuando tu sistema nervioso está activado. Intentas calmarte pensando cuando tu cuerpo está en modo supervivencia. Pero un sistema activado no responde a la lógica, responde a la seguridad. Por eso, uno de los principios más importantes en la recuperación del trauma es este. La regulación es anterior a la narración, no porque la historia no importe, sino porque no puedes procesar una historia desde un sistema que se siente en peligro. La regulación implica algo mucho más básico, pero más profundo. Que tu cuerpo deje de estar en modo defensa, que tu respiración se estabilice, que tu ritmo interno disminuya, que tu sistema nervioso perciba, aunque sea por momentos, que está a salvo. Solo ahí aparece algo que antes no estaba disponible. La capacidad de observar sin colapsar, de recordar sin desbordarte, de sentir sin desconectarte. Piensa en esto. Estás en una conversación que te vuelve tenso. Tal vez alguien alza la voz. Tal vez sientes que te están cuestionando. Y de pronto, todo cambia. Tu respiración se acelera. Tu pecho se contrae. Tu mente empieza a ir más rápido. En ese momento, podrías intentar decirte, tranquilo, no es para tanto, pero no funciona, porque tu sistema no está buscando argumentos, está buscando seguridad, y hasta que no la perciba, no puede bajar. Esto es exactamente lo que ocurre en el trauma, solo que sostenido en el tiempo. Aquí es donde la intervención cambia completamente de dirección. Ya no se trata de empezar por la historia, se trata de empezar por el estado. Por eso, los enfoques contemporáneos de tratamiento del trauma, como los que describe Van der Kolk, priorizan la respiración, la conciencia corporal, el movimiento, la regulación fisiológica. Porque cuando el cuerpo cambia de estado, la experiencia cambia. Y cuando la experiencia cambia, el cerebro puede empezar a reorganizar lo que antes estaba fijo. Esto no significa evitar la historia, significa preparar el sistema para poder sostenerla, sin romperte, sin colapsar. El trauma implica, en esencia, una pérdida de control interno, una sensación de que lo que sientes te supera. Por eso la recuperación no empieza entendiendo más, empieza recuperando la capacidad de fluir en tu propio estado, de notar lo que ocurre y poder hacer algo con eso, aunque sea mínimo, aunque sea lento, pero real. Y ese es el punto donde algo cambia profundamente, cuando ya no estás completamente a merced de tu reacción, sino que empiezas a tener espacio dentro de ella. No necesitas entender más tu historia para sanar. Necesitas que tu cuerpo deje de vivirla
como si estuviera ocurriendo ahora. Pasemos a hablar un poco de procesar sin revivir, el poder del EMDR. Durante décadas, el paradigma dominante en psicoterapia sostuvo una idea que hoy sabemos incompleta. Para sanar hay que revivir. Revistar el dolor, recordarlo, narrarlo una y otra vez. Sin embargo, la investigación contemporánea en trauma y particularmente el trabajo de Van der Kolk nos muestra algo profundamente distinto. No es la memoria lo que duele, es la forma en la que esa memoria quedó almacenada en el cerebro. Y aquí es donde emerge uno de los métodos más revolucionarios en el abordaje del trauma, el EMDR. Desestabilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Un enfoque que no se basa en hablar más, sino en permitir que el cerebro haga lo que no pudo hacer en el momento del trauma, procesar. Cuando una experiencia es abrumadora, el sistema nervioso colapsa su capacidad de integración. La información no se archiva como un recuerdo del pasado. Queda fragmentada, atrapada en redes neuronales disfuncionales. Por eso el trauma no se siente como algo que ya pasó, se siente como algo que sigue ocurriendo, como algo que hace que el cuerpo reaccione, que el corazón se acelere, la respiración se altera, las emociones irrumpen sin aviso. Todo ello porque tu cerebro no ha podido cerrar ese ciclo. El EMDR interviene precisamente ahí, a través de la estimulación bilateral, ya sea mediante movimientos oculares, sonidos alternos o estímulos táctiles. Se activa un mecanismo neurobiológico que facilita la integración de la memoria. Es como si el cerebro entrara en un estado similar al sueño, REM, donde naturalmente procesamos la información emocional del día. Pero aquí ocurre de forma dirigida, consciente y contenida. Lo más importante, no necesitas contar cada detalle. No necesitas revivir la escena con la misma intensidad. No necesitas desbordarte para sanar. El proceso ocurre a otro nivel. Mientras sigues la estimulación bilateral, el recuerdo comienza a moverse, se reorganiza, se conecta con otras redes neuronales más adaptativas. Y poco a poco, lo que antes era una experiencia cargada de amenaza, empieza a transformarse en una memoria integrada. Sigue existiendo, pero ya no te domina. Las investigaciones han mostrado efectos consistentes, como disminución de carga emocional, reducción de síntomas de estrés postraumático, mayor sensación de control interno, reconstrucción de la narrativa personal sin colapso fisiológico. Pero más allá de los datos, hay algo profundamente humano en este proceso, porque el EMDR devuelve algo que el trauma arrebató: la capacidad de procesar sin desintegrarte. Te permite mirar hacia atrás sin volver a quedarte atrapado ahí. Y esto cambia el paradigma. Sanar no es abrir la herida una y otra vez. Sanar es permitir que el sistema nervioso complete lo que quedó inconcluso. Es dejar de luchar contra la memoria y empezar a transformarla desde dentro, porque tu cerebro
está esperando las condiciones adecuadas para reorganizarse. Y cuando eso ocurre, la historia no desaparece, pero deja de doler como antes. Recuerda, no necesitas volver a caer en el pasado para liberarte de él. Solo necesitas enseñarle a tu cerebro un nuevo camino para atravesarlo. Bien, pasemos ahora a entender cómo entrenar el cerebro a partir del neurofeedback y la reprogramación de tu sistema. Durante mucho tiempo, el cerebro fue entendido como una estructura fija, un sistema determinado por la historia, por la biología, por el pasado. Pero hoy, la neurociencia ha desmontado esa creencia. Hoy sabemos que el cerebro no es estático, es plástico y es entrenable. Y sobre todo, es modificable a través de nuevas experiencias. Esta capacidad, conocida como neuroplasticidad, es la base de uno de los enfoques más innovadores en el tratamiento del trauma, el neurofeedback, un método que no trabaja desde la interpretación ni desde la narrativa, tampoco desde la evocación de recuerdos. Trabaja directamente sobre la actividad cerebral en tiempo real. El neurofeedback es en esencia un sistema de entrenamiento. A través de sensores colocados en el cuero cabelludo se registra la actividad eléctrica del cerebro, las ondas cerebrales, y se traduce en señales visuales o auditivas que la persona puede observar. Es como si el cerebro pudiera verse a sí mismo funcionando. Y en ese proceso comienza a aprender. Porque cuando el cerebro recibe retroalimentación inmediata sobre sus propios patrones, puede empezar a ajustarlos, sin esfuerzo consciente, sin necesidad de entenderlo racionalmente, sin tener que volver al pasado. Esto es especialmente relevante en el trauma, porque el trauma no solo deja recuerdos dolorosos, deja patrones de desregulación, hiperactivación constante, estados de alerta incluso en ausencia de peligro, dificultad de concentrarse, sensación de desconexión y embotamiento. El sistema nervioso pierde flexibilidad, se queda atrapado entre el exceso y el colapso. Y aquí es donde el neurofeedback abre una puerta radicalmente nueva. En lugar de intentar calmar desde la mente, entrena directamente al cerebro para que recupere su capacidad de autorregularse. Las investigaciones reportadas por Van der Kolk muestran mejoras significativas en la estabilidad emocional, la atención sostenida, la calidad del sueño, la sensación de presencia en el cuerpo. Pero más allá de los indicadores clínicos, hay una transformación más profunda. La persona deja de sentirse como rehén de sus estados internos. Empieza a experimentar algo que el trauma había erosionado: la posibilidad de estar en sí misma sin peligro. El neurofeedback tampoco borra tu historia, pero cambia la forma en la que tu cerebro la sostiene. Y cuando el cerebro cambia, la experiencia de vida cambia, porque ya no reaccionas desde la supervivencia automática. Empiezas a elegir, empiezas a habitarte, empiezas a sentir que hay un espacio entre lo que ocurre y la forma en que respondes.
Ese espacio es la libertad y puede entrenarse. Aunque el neurofeedback utiliza tecnología específica, su principio fundamental puede empezar a cultivarse desde algo mucho más accesible, la conciencia atencional. Así que te invito a hacer la siguiente actividad. Detente un momento. Lleva tu atención a tu respiración sin intentar cambiarla. Solo obsérvala. Ahora dirige suavemente tu atención a una sensación en tu cuerpo. Puede ser el contacto de tus pies con el suelo, tus manos, el ritmo de tu pecho al respirar. Cada vez que tu mente se distraiga, porque lo hará, no la fuerces a quedarse, solo regresa. Ese acto, aparentemente simple, es el inicio del entrenamiento, porque estás enseñándole a tu sistema algo fundamental, que puedes salir del caos y volver a un punto de referencia, que puede desorganizarse, pero volver a reorganizarse. Eso es regulación. Eso es plasticidad en acción. Ese es el principio de la reprogramación. Tu cerebro no está condenado a repetir tu historia. Está diseñado para aprender una nueva forma de vida. Tal vez, durante mucho tiempo, creíste que sanar implicaba volver a ese lugar, revivirlo, entenderlo todo, atravesarlo una y otra vez. Pero hoy viste algo distinto. Sanar no es quedarte atrapado en tu historia, es enseñarle a tu sistema nervioso que el peligro ya terminó. Es aprender a regular antes de explicar, a procesar sin colapsar, a entender tu cerebro para salir del modo supervivencia y entrar poco a poco en el estado de presencia. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando recuerdas más. Ocurre cuando tu cuerpo deja de reaccionar como si aún estuvieras ahí. Y eso empieza a cambiar tu vida. A partir de hoy, quiero invitarte a que no intentes entenderte cuando te sientas desbordado. Haz algo distinto. Detente. Respira más lento de lo habitual. Lleva tu atención a una sensación concreta de tu cuerpo. Tus manos, tu pecho, tu respiración. Y repite internamente: ahora mismo estoy a salvo. No es una afirmación vacía, es una instrucción para tu sistema nervioso. Hazlo varias veces al día, especialmente en momentos de activación, porque cada vez que lo haces, no estás evitando el proceso, estás reprogramando tu sistema nervioso. Y lo más importante que necesitas recordar es que el trauma no es solo lo que te pasó, es lo que tu cuerpo no ha podido procesar. No necesitas revivir todo para sanar. Puedes reprocesar sin desbordarte. La regulación es la puerta de entrada a cualquier cambio real. Recuerda que tu cerebro es plástico, por lo tanto, puede aprender nuevas formas de responder. Y sobre todo, no estás roto, estás adaptado y puedes readaptarte.
Pero aquí emerge una pregunta inevitable. Si ya no estás en peligro, si tu sistema puede aprender a regularse, si tu cerebro puede reorganizarse, entonces, ¿cómo se siente realmente vivir dentro de tu cuerpo sin miedo? Porque una cosa es dejar de sobrevivir y otra muy distinta es empezar a habitarte. En el siguiente episodio vamos a entrar en ese territorio profundo y transformador. Volver a habitarte, el camino de regreso al cuerpo. Un proceso donde no solo te regulas, sino empiezas a sentirte en casa dentro de ti. Quiero leerte. Cuéntame en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida sientes que tu cuerpo aprendió a vivir en alerta? ¿Y qué crees que necesita hoy para empezar a sentirse a salvo? Tu historia no solo importa, puede ser el punto de partida de tu transformación y también el espejo en el que otros comiencen a reconocerse.